A ver, vamos a tener una paciente. ¿Y me escucha? ¿Sí? A ver, chicos, vamos a tener una paciente, mujer de 70 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes, ACV, hipercolesterolemia, antecedentes cirugías básicamente oculares y una alergia, bueno, la medicación propia de las comunidades que tiene. Y ella comienza con 3 meses, dice que comienza con vómitos, de uso intermitente, que se vuelve recurrente, baja ponderal de 5 kilos, no hay por eso. Va a una clínica privada, le toma una ecografía y cuenta con una tumoración que ocupa todo el lóbulo derecho. Al examen físico, la presión arterial alta, 130 con 80, casi los límites. Dentro del examen físico debe validez de piel inconfundible, no ictericia, y dentro de lo positivo se palpa hígado de 3 centímetros debajo del borde costal derecho. Y bueno, le toman una tomografía y encuentran eso. Es bastante grande. Hay algunos que ya llevan cirugía general, ¿no es cierto? Ya. Creo que llevo cirugía general. ¿Qué tumor es? Fase arterial, fase venosa. Es un hepatocarcinoma. Un hepatocarcinoma, ¿no es cierto? Falta en la fase arterial y lava en la fase portal. Un hepatocarcinoma, tomográficamente, que ocupa casi todo, ocupa todo el hígado derecho. Porque si ustedes ven la paciente, esta parte de acá es la hepática media, y acá solamente se ve por la izquierda. Bien, fue bastante grande. La pregunta sería, ¿cuál sería el plan de trabajo a seguir? ¿Qué tipo de cirugía plantearía? Los que ya llevan la cirugía general seguro tienen la respuesta. ¿Qué hacemos con esta paciente? Nadie no cirugía general, se llama la futura doctora. A ver, el resto, los que llevan cirugía general. Plan de trabajo. ¿Qué hacemos con el paciente? Paciente de ecografía, tomografía, encontramos eso. ¿Qué hacemos con el paciente? Vamos, despierten. Digan lo que se les ocurre. Nada. En serio, voy a revisar entonces, voy a ver quiénes están ahorita en la clase. Todos los que llevan cirugía general, voy a poner menos 50 puntos menos. Van a deber nota. ¿Quiénes han llevado traumatología la rotación pasada? Levanten la mano. Ya, ok, casi la gran mayoría. Son pocos los que han llevado cirugía general. Y a los que llevan cirugía general, levanten la mano. No, ya, fondo. A ver, ¿qué hacemos los del fondo? Tienen muchos ánimos de aprender. A ver, los del fondo, que levantaron la mano. ¿Qué hacemos con el paciente? Nada. Hoy lo voy a desaprobar entonces. Vamos a comparar quién es su nombre, doctora, disculpe. Usted es la única que va a probar la cirugía general de este grupo. ¿Qué es su nombre? Camila. Camila Lozano. Ya, Tapia. ok. La única que va a probar la cirugía general. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el hígado. El hígado es un órgano bastante voluminoso, no tenemos los ligamentos, esto que está cortado acá es el ligamento falciforme, y de hecho en los políticos de técnico operatorio se ve el ligamento falciforme transparente. Ustedes van a mirar esa parte del hígado, va a ver un ligamento transparente que va a juntarse con la pared abdominal y llega incluso hasta el diafragma. Y después tenemos lo que es el ligamento redondo, que es esta parte de aquí. Donde se pueda ver. Esta parte es el ligamento redondo. Después tenemos hacia cada lado coronario izquierdo, coronario derecho hacia atrás y los triangulares en cada uno prácticamente de los vértices del hígado. Triangular izquierdo y en esta zona no se ve triangular derecho. Y esta es como se ve el hígado por atrás, como tiene algunas impresiones de acuerdo al órgano donde va a estar adherido, ¿no? Si de repente la impresión colónica, la zona del colon, el tema del duodeno, la suprarrenal, en fin, ¿no? Tenemos acá un lóbulo que es más posterior, que es el lóbulo caudado o el segmento 1, que está entre porta y cava, que acabamos de ver lo que es el libro hepático. Ahora, algunas cosas que hay que tener en cuenta en el tema del hígado en cuanto a maniobras quirúrgicas y algunas cosas también en técnica quirúrgica de pánico. Cuando nosotros vemos el hígado, vemos la vesícula, vemos este ligamento, ¿cómo se llama este ligamento que está acá? Hepatoduodenal. Hepatoduodenal, ¿no es cierto? Y cuando uno dice que hace ligamento hepatoduodenal, nos encontramos justamente con el hilo hepático, que viene a ser vía biliar a la derecha, a la izquierda la arteria hepática y por detrás la vena porta. Y cuando nosotros
maniobrar la maniobra de Pringle, ¿no? Que vamos a necesitar para comprimir o clampar el pedículo hepático para disminuir la posibilidad de sangrado o el sangrado que hubiera una transección hepática. Tenemos que abrir este ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? ¿Qué ligamento es? El gastropático. El gastropático. Su aumento menor, ¿no es cierto? Y dentro de este aumento menor va a haber una parte que es la parte plástica transparente, donde uno va a tener que cortar. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo para un video. Y tenemos también lo que es el aumento mayor, ¿no es cierto? El gastrocólico, que acá está marcado. ¿Para qué? Para llegar a la transcavidad de los epiplones y con esto tener la visión del páncreas. Tanto el cuerpo como la cola del páncreas se pueden ver aquí, justamente cortando este gastrocólico o aumento mayor. Y se vaya ramificando, cada una de sus ramas van a ir a los diferentes segmentos del hígado. Pero para ello tenemos que tomar en cuenta algo importante. El hígado, digamos, funcionalmente se va a dividir en hígado derecho y hígado izquierdo. ¿Qué va a tomarse en cuenta con hígado derecho y hígado izquierdo? Cuando nosotros hacemos una línea imaginaria entre la cava y la vesícula, línea cava vesicular, llamada también línea de Cantley, que más o menos coincide con la hepática media, vamos a tener de que para este lado derecho va a ser el hígado derecho y para el lado izquierdo el hígado izquierdo. Y además de ello vamos a tener que este hígado se va a dividir en 4 secciones. Las 4 secciones longitudinales. ¿Qué va a marcar la división de estas secciones longitudinales? Lo va a marcar las venas hepáticas, derecha, media, izquierda, probando anatomía. Bien, entonces, toda esta parte de acá, toda esta sección longitudinal del hígado, entre hepática derecha y el borde derecho del hígado, va a ser lo que es la sección posterior derecha del hígado. ¿Okay? Entre la derecha, entre la hepática derecha y la hepática media, vamos a tener la sección anterior derecha del hígado. Hasta ahí, las 2 secciones derechas. Ahora vamos a ir al lado izquierdo, porque estamos acá pasando la línea de Cantley. Entre hepática media y hepática izquierda, la sección medial izquierda del hígado, y entre hepática izquierda y el borde izquierdo del hígado, la sección lateral izquierda del hígado. Entonces, hasta ahí 4 secciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos resecciones hepáticas. Cuando hacemos una resección hepática diferente de otros órganos, como podría ser la gastrectomía, la colectomía derecha, izquierda, uno puede ver los vasos que uno va disecando y legando solamente, sea por el latido, uno va disecando el meso y uno va obteniendo la fase vascular, quita irrigación al órgano determinado para poder extraer el órgano. En el caso del hígado sucede algo bastante particular, salvo los vasos que están en el hígado son los que vamos a poder tener acceso, pero los vasos que están dentro del hígado no los vamos a ver. Y para eso el cirujano hepatobiliar se vale de la ecografía para poder delimitar justamente y ver la relación entre la tumoración, el quisto, lo que se piensa resecar y los vasos que uno va a ir ligando y cortando progresivamente. Y hay que tenerlo en cuenta justamente cuando hablamos de cada una de estas secciones, vamos a saber justamente en qué lado está la tumoración o el nódulo que vamos a sacar. Pero posteriormente a esto, en el 57, Claude Pineau fue el que dio justamente la segmentación hepática de Pineau. Y es eso que cuando les preguntan cuántos segmentos tiene el hígado, tiene 8 segmentos. Si uno lee literatura un poco más especializada, le va a decir que hay un 9º segmento. Pero como nosotros acá en el salón estamos súper especializados, vamos a quedar en que son 8 segmentos, porque el otro es un poquito más complejo de entender ese 9º segmento. Entonces, estos 8 segmentos de Pineau hasta ese momento teníamos secciones.
secciones que teníamos del hígado, que la dividía la hepática derecha, la va a dividir cada sección en dos, como está acá. Esta es por ejemplo, esta es la sección posterior derecha, hepática derecha, borde derecho del hígado, llega a la porta derecha, o la rama o la proyección de la porta derecha, y va a dividir esta sección en un segmento superior y en un segmento inferior. Segmento superior, segmento 7, segmento inferior, segmento 6. Igualmente, la sección anterior derecha del hígado, segmento superior 8, llega a la puerta derecha, segmento 5. En el lado izquierdo, igualmente, la sección medial izquierda del hígado lo ocupa todo el segmento 4. Pero el segmento 4 se puede subdividir en 4A, segmento superior, llega a la puerta izquierda, 4B. Y igualmente, la sección lateral izquierda del hígado, cuando llega a la proyección de la porta, el segmento superior va a ser 2 y el segmento inferior va a ser el 3. El segmento 1 va a estar entre la porta y la cava, es el más posterior de todos. ¿Para qué tenemos que tener en cuenta esto de los segmentos? Primero, porque las lesiones en el hígado, malformaciones vasculares, tumores benignos, malignos, quistes o alguna otra lesión similar, justamente la localización lo van a dar esos segmentos. Se entiende que si yo digo, tengo un quiste que parece que fue un quiste atípico, debo describir el tamaño, sus características y en qué parte del hígado está. ¿No? Como en el estómago, ¿no? Decimos tercio superior, medio inferior. En el colon derecho, colon ascendente, colon transverso, igual. En el hígado tiene sus lugares y justamente tiene que especificar el segmento, porque de acuerdo al segmento es que uno pudiera ver en qué lugar está, si corresponde la sintomatología a lo que vemos en la imagen del hígado o no, y si hubiera necesidad de resección quirúrgica o algún tratamiento quirúrgico, es la manera de cómo localizarlo. Y de ahí que justamente la ecografía, la tomografía o la resonancia, dependiendo del corte, va a encontrar cada uno de estos segmentos, ¿no? Por ejemplo acá, si esta es la cava, hepática derecha, hepática media y hepática izquierda, son cortes superiores. Por lo tanto, acá va a estar el segmento 7, entre derecha y media el segmento 8, entre media y izquierda el segmento 4A, y entre izquierda y lateral izquierda el segmento 2. Y así conforme va uno bajando, ya cuando comenzamos a ver la porta, comenzamos a ver los segmentos inferiores, ¿no? Segmento 6, segmento 6, segmento 5, segmento 5, dijimos que el 4 se divide en 4 y 4B, aparece el 4B, que vendría a ser esta parte de acá, y el segmento 3 igualmente la parte baja de la sección lateral izquierda. ¿Y dónde encontramos al 1? Dijimos, entre porta y cava. Porta y cava, segmento 1. ¿Okay? Bien, entonces así, otra cosa importante, cuando veamos la vesícula biliar, por ejemplo, en la parte, una de las partes más bajas del hígado, entonces vamos a estar en el segmento 5 y el segmento 4B. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un cáncer de vesícula biliar y vamos a hacer una colecistectomía radical, vamos a tener que hacer una bisementectomía del 5 y del 4B, porque justamente están al lado de la vesícula biliar, o una resección de espuña de esos segmentos. Bien. Entonces, para poder unificar lo que viene a ser las resecciones hepáticas, nos vamos a la ciudad de Brisbane, en Australia. Y es ahí que en el año 2000 hacen una nomenclatura para que fuera una nomenclatura mundial. Es decir, que si yo me opero aquí en Lima, o me opero en Berlín, o me opero en Taiwán, si me sacan los segmentos 5, 6, 7 y 8, eso corresponde a una hepatectomía derecha. ¿Por qué es importante eso? Porque antes de Brisbane, algunos lo llamaban lobectomía derecha, hepatectomía derecha, septicemia derecha, en fin, le ponían diferentes nombres dependiendo del lugar. Pero ya viene una nomenclatura universal, entonces ya podríamos saber exactamente a cómo llamamos a cada una de las resecciones hepáticas para que todos hablemos el mismo idioma, porque pudiera ser de que hoy yo me opero aquí y de repente viajo por temas de trabajo o lo que fuese y tengo que llevar mi reporte operatorio, ¿no es cierto? Con mis antecedentes y todo para que me sigan bien en el otro lugar donde me han transferido. Entonces ahí obviamente voy a ver qué cosas exactamente le sacaron y qué cosas es lo que queda del hígado. Entonces, el Brisbane va para todo lo que son resecciones anatómicas. Las resecciones anatómicas dijimos que es todas las resecciones que tienen que seguir un pedículo determinado vascular del hígado, que usualmente van a ir a los segmentos, las secciones o las hepatectomías derecha y izquierda. Bien, entonces cuando sacamos los segmentos 5, 6, 7 y 8 estamos hablando de una hepatectomía derecha, porque dijimos que esto era todo el hígado derecho. Cuando hablamos que vamos a resecar el segmento 2, 3 y 4 en el sector del lado izquierdo, estamos hablando de una hepatectomía izquierda. Si nosotros vamos a
la sección anterior derecha del hígado, que sería el segmento 5 y el segmento 8, fácilmente diríamos que eso es una seccionectomía anterior derecha del hígado. Y si vamos a sacar la sección posterior derecha del hígado, estaríamos hablando de una seccionectomía posterior derecha del hígado. Bastante sencillo de recordar. Si vamos a sacar la sección medial izquierda del hígado, igualmente sería una seccionectomía medial izquierda, y si es la lateral, una seccionectomía lateral izquierda del hígado. Es así como lo tendríamos que llamar. Y si vamos a sacar un segmento, tendríamos que ponerle el número del segmento, ¿no? Cementectomía del 6, cementectomía del 2, cementectomía del 1, tenemos que poner el número, porque si ponemos cementectomía, ¿qué segmento fue? Tenemos que ponerlo bien exactamente en los reportes, tanto del reporte, sobre todo el reporte operatorio. Las bicementectomías son aquellas bicementectomías que sacan dos segmentos pero que estén continuos de manera horizontal, como podría ser el 5 y el 6, el 7 y el 8. Hace un momento comentamos, ¿no? El 4B y el 5, el 4B y el 3, el 4A y el 2. Si los segmentos están contiguos de manera horizontal, eso se llama bicementectomía, y también tendremos que ponerle bicementectomía del 4B5, por ejemplo, ¿no? Tenemos que colocarle el nombre y apellido. Cuando el tumor de repente es muy grande y no solamente ocupa el hígado derecho, sino parte del izquierdo, y necesitamos ampliar realmente la hepatectomía derecha, cuando además del hígado derecho sacamos la sección medial izquierda del hígado, segmento 4, estaríamos hablando de una hepatectomía derecha ampliada. Y si vamos a sacar el hígado izquierdo, pero además el tumor compromete la sección anterior derecha del hígado, entonces estaríamos hablando de una hepatectomía izquierda ampliada. Entonces es bastante sencillo realmente cada uno de los términos, solo es importante recordar cómo se llama cada una de estas secciones. Para la resección hepática tenemos que ver mucho el volumen residual funcional del hígado. Como para los que llevan la cirugía general, para los que no, bueno, lo van a ver en breve, la siguiente seguro. En el hígado, cuando hay una resección hepática, sea por tumoración benigna o por tumoración maligna, no nos importa mucho lo que sacamos, sino lo que queda. O sea, cuánto de volumen, de futuro volumen residual funcional el paciente va a tener para sobrevivir y no hacer una insuficiencia hepática en el postoperatorio inmediato. ¿Okay? Entonces, en lo que llega, lo que nos importa más no es tanto cuántas metástasis salieron, o cuántos tumores salieron, o cuántos quistes salieron, sino lo que nos importa más es cuánto es lo que le va a quedar. Porque según eso vayamos a planificar la cirugía inmediatamente o hacer alguna técnica que ayude a hacer hipertrofia el hígado. Y para ello, ¿qué hacemos? Volumetría hepática por tomografía. Eso mide el volumen, pero no tanto la funcionalidad. Para funcionalidad tenemos o el verde de indocianina, que lo hacen mucho en el lado del Asia y en algunos lugares fuera del seguro, que uno hace un verde de indocianina para ver disfunción hepática por un tema esotérico, vamos a decir, por decirlo menos, es un tema de gestión. Y tenemos también lo que es la IDA, que es una cintigrafía, una especie de gamografía que nos ayuda a medir un poco la función hepática, que tampoco lo tenemos acá. Pero bueno, acá lo tenemos que usar solamente volumetría por tomografía. Para resecar el hígado o no resecar el hígado, tenemos que tomar en cuenta la función hepática, porque no es lo mismo un hígado, como seguramente el de todos ustedes será, que son hígados sanos, ¿no? Porque no toman bebidas alcohólicas, ¿no? Son chicos sanos, chicas sanas, no coman licor, no coman hamburguesas. Es un hígado sano, diferente de repente un hígado con una hepatitis B de repente crónica, o una persona que de repente coma mucha comida chatarra y tiene un hígado esteatóxico, por ejemplo. Entonces ya puede hacer algún tipo de fibrosis, posiblemente hacen una enfermedad esteatóxica y incluso algunos pueden terminar en cirrosis. Pero no hay nadie de eso acá, muy mal. Entonces, igualmente es diferente un paciente cirrótico, ¿no? La función de un paciente cirrótico está vendida menos. Y dentro de los cirróticos no es lo mismo un child A, un child B y un child C. ¿No? Por ejemplo, si es un child A sin hipertensión portal, podrá hacerse una resección hepática, sí. Pero si tiene hipertensión portal, probablemente ese paciente no va a tener chance de resección hepática. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es la ausencia de metástasis hepáticas, ¿no? Y eso va a depender mucho de la biología del tumor. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cáncer colorectal y después hace una metástasis hepática, o la biología tumoral propia del adenocarcinoma de colon, podemos darle chance a resecar esa metástasis hepática. Diferente al adenocarcinoma del páncreas, por ejemplo. Si ya encuentro metástasis hepáticas, ya no es tributario sacar esas metástasis.
porque tiene que ver mucho si hay metástasis, incluso hepáticas o extrahepáticas. Habrá que tener en cuenta mucho la biología tumoral que tiene, si algunos son más agresivos que otros y ya no tiene mayor chance. Para ir a poner recesión hepática no hay que haber trombo en la vena cava o en la puerta principal. Excepcionalmente se operarán así, pero será muy excepcional y la gran mayoría no debieran tener. Importa mucho el estatus performance del paciente. No es lo mismo un paciente un ASA 1 que de repente un ASA 3, un ASA 4, donde un ASA 4 sería imposible plantear una resección hepática, por ejemplo. La logística hospitalaria es básica también, ¿no? Si en mi hospital no tengo de repente equipo de repente CUSA, que es el sector ultrasónico, o no tengo de repente armoplasma, o no tengo bipolar, en fin, entonces no se puede. Y si peor no tengo la capacitación para hacer una resección hepática, peor aún. Entonces tengo que transferirlo a un hospital que sí tenga la logística necesaria para poder operar al paciente. Bien, lo importante, evitar la falla hepática en el postoperatorio. Eso lo vamos a ver con el tema de la volumetría. La planificación preoperatoria es básica y planificamos justamente con las imágenes preoperatorias. La ecografía intraoperatoria es mandatoria en cirugía hepatobiliar, no hay otra forma. El cirujano hepatobiliar tiene que saber ecografía y hacer ecografía, no hay otra forma de hacerlo. Hay que ver esta manera de explicar que lamentablemente no hemos visto en el vídeo. Me parece que en el PDF de la teoría les he puesto un link, ahí mírenlo para que vean la manera de explicar. No la tengo acá en el vídeo de acá, no sé qué pasa con este USB. Y cuando hacemos transección hepática, igualmente tenemos que tener mucha comunicación con el anestesiólogo. Y de hecho, mucho del éxito de la cirugía hepática depende del anestesiólogo. A propósito de la doctora que se acaba de ir, mucho depende de ellos. ¿Por qué? Porque para hacer la transección hepática nosotros tenemos que decirle al anestesiólogo que reduzca la PVC a 5 o un poco menos o alrededor de 5. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que hacer una resección hepática, probablemente tenga que disecar subhepáticas. Probablemente tenga que irme, si tengo que disecar algo del segmento 1, tengo que irme prácticamente al ras de la cava a disecar vasitos entre la cava y el segmento 1. Y si yo encuentro una cava henchida en volumen o una PVC normal, lo más probable es que en algún momento un chispazo o algo lesione la cava y comienza a sangrar y el paciente se muere probablemente de hipovolemia. Pero cuando tenemos una PVC baja, esos riesgos disminuyen al máximo, incluso en la transección puede ser incluso hasta exsangue, no sangra nada. Que anteriormente, hace unos años atrás, muchos años atrás, sí había el temor de que se hacían cirugía hepática y sangraba y el paciente se moría en muchos de los casos. No debiera pasar eso. Sí logramos tener un buen conocimiento de la anatomía, la logística, el entrenamiento y que el anestesiólogo o anestesióloga nos ayude con una PVC menor a 5 de mercurio. Tiene que tener la parte que quede, no solamente que sea la adecuada en volumen, sino también tiene que tener un ingreso, un flujo de entrada, es decir, un flujo arterial y venoso y un flujo de salida también, ¿no? Que viene a ser las subrepáticas. Ver bien que tenga todo ello, no vayamos a sacar una parte de hígado o dejar una parte de hígado que no tiene, digamos, vascularidad. Este volumen residual es una fórmula, volumetría que se pide por tomografía, hay que tener en cuenta una fórmula. Pero ¿qué tenemos que pedir en la volumetría? Por ejemplo, en la paciente esta de la prostatectomía probable que tiene tumor en el hígado derecho, entonces yo pienso dejar el hígado izquierdo. ¿Qué yo voy a pedir? Porque el radiólogo no hace adivino, yo le pongo volumetría hepática, me van a decir volumetría hepática de qué. Entonces yo le tengo que pedir el volumen total del hígado, el volumen tumoral del hígado y el volumen del futuro remanente hepático. ¿Cuál sería el futuro remanente hepático? Si yo voy a sacar una hepatectomía derecha, ¿cuáles son los segmentos que van a quedar? 4A, 4A, 4B, 2, 3. 2, 3. 3 y 1, ¿no es cierto? Entonces tengo que pedir el volumen de esos segmentos, hago esta fórmula y voy a tener justamente cuál va a ser el porcentaje del volumen hepático remanente. Entonces, ¿qué me dicen los papers y en general la experiencia? En general de estos papers y de hecho con la experiencia que tenemos en los hospitales. Que lo mínimo que con el paciente puede sobrevivir y no hacer insuficiencia hepática severa en el postoperatorio, en un hígado sano, cuando menos debo tener ese volumen del futuro remanente hepático debe ser más del 25%. Algunas literaturas hablan de 20%, 25%, su razonable es un 25%. Si es un hígado post-quimioterapia, entre un 30 y 35%. Y si estamos hablando de un hígado cirrótico, ya sin hipertensión portal, entre un 40
yo prefiero dejar un 50% y irme a los extremos, 25, 35 y 50, porque así le aseguro un poco más de chance que el paciente no haga insuficiencia hepática en el postoperatorio. Si tiene hipertensión portal, las cosas cambian, porque si tiene hipertensión portal, probablemente ese paciente no pueda hacerse una resección hepática y muy excepcionalmente, de repente, en unión multidisciplinaria, de repente en algunos se pudiera hacer que tuviera hipertensión portal, nunca CHAI C, de repente CHAI A con hipertensión portal, de repente CHAI B con hipertensión portal, pero a lo mucho podemos sacar un segmento, no más de 2. Y eso ya es una reunión de especialistas y todo. Pero para términos generales, cuando menos operar, si vamos a operar un CHAI-A, tiene que ser sin hipertensión portal y dejar un mínimo de un 50% del futuro remanente hepático. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese futuro remanente? Una opción es ya no podemos hacer la operación porque no le va a quedar hígado para vivir y entonces ya no tendría indicación quirúrgica y el paciente, si tiene una tumoración maligna, tendría que ir en quemas como TACE, como depende de radioterapia, quimioterapia, pero que no le va a dar mucha sobrevida. Entonces lo que se hace en estos casos cuando no se tiene mucho volumen es hacer una embolización de la aorta donde está la tumoración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso hay algunos tumores metastásicos en el lado derecho, le queda poco volumen izquierdo, vamos a suponer con quimioterapia que esto tenga 25%. Entonces lo que yo hago es hacer una interconsulta al servicio de radiología intervencionista para que ellos por vía percutánea coloquen su catéter, vayan a la porta derecha, embolizar la porta derecha y esperar unas 4 semanas para que crezca el hígado izquierdo. En 4 semanas vuelvo a tomar una tomografía con volumetría y si tengo el volumen objetivo, que es más de lo que sería cuanto menos el 25% unidos a una quimioterapia sería más del 35%, entonces ahí ya podría ser una hepatectomía derecha con obviamente este crecimiento hipertrófico del hígado gracias a la embolización y menor riesgo de que el paciente tenga una insuficiencia hepática postoperatoria. Vamos a ver si se quiere ver esto. No sé si el internet funciona. Más o menos para que se entienda esto de la embolización de la puerta derecha, bueno, este paciente, por ejemplo, es un paciente esclerótico, me parece que es CHAI-A sin hipertensión portal con un hepatocarcinoma que compromete la hepática derecha. Entonces, al comprometer la hepática derecha no me queda otra cosa en este contexto de hacer una hepatectomía derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos una hepatectomía derecha, pero ¿cuánto de volumen tendrá en el lado izquierdo? Sacamos la volumetría, tomografía, y por ejemplo acá hablan de un 31.4%. Pregunto yo, paciente, CHAI-A sin hipertensión portal, ¿debo hacer una hepatectomía derecha para sacar la parte del hepatocarcinoma? El futuro remanente es 31%. ¿Mañana puedo hacer la hepatectomía derecha? No sé por qué, porque lo puedo hacer, pero se va a morir el paciente de insuficiencia hepática y la idea es que no se muera, la idea es que viva. Entonces, ¿qué hacemos en ese contexto con la embolización de porta derecha? Vamos a mirar, repito, para que más o menos se tenga una idea. Se pone la vía percutánea, un catéter, por lo que se encuentra con la porta derecha. Un plug justamente para tapar la zona de aquí, para que no salga la sustancia de senopilato, no salga de acá y no embolice toda la cama portal. Utiliza senopilato como una sustancia de embolización, se emboliza y por un tema de que el hígado tiene una tendencia a regenerarse, entonces comienza a regenerarse con un tema de que le falta, digamos, flujo, comienza a crecer el lado que no está afectado. Pasamos 4 semanas, volumetría hepática, 63%. Entonces ahí ya podemos hacer la hepatectomía derecha sin problemas. Obviamente tendremos que volver a hacer el estadiaje, no vaya a ser de que haya progresado la enfermedad, que es el riesgo que nos corremos, ¿no? Pero bueno, que es lo único que podemos hacer por el paciente con tal de que mejore. Entonces, en nuestro paciente
pues si tenemos esto, haríamos la volumetría, ¿no? Okay. Pero antes de la volumetría, ¿qué haríamos? Si empezamos a operar al paciente, una hepatectomía derecha. El paciente tiene un carcinoma hepatocelular, ¿qué haríamos? Evaluar si tiene hipertensión portal. Primero evaluar si tiene hipertensión portal. Ya, ok, primero evaluamos si tiene hipertensión portal o no, porque si tiene, no vamos a poder hacer la hepatectomía derecha, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con el paciente? Tenemos hepatocarcinoma, cuando vemos el tema de ver la hipertensión portal, ¿cómo medimos la hipertensión portal? ¿Cuáles son los signos de hipertensión portal? Así, Varices. ¿Cuáles son los signos de hipertensión portal? Se lo hubiera valido para que tomarte la cosa. Vale. La opción más adecuada sería medir la gradiente de presión portal, eso lo hace la radiología intervencionista, entre la hepática y la vena porta. La gradiente, si es más de 10, se dice que hay hipertensión portal moderada, ¿no? Porque ya hay un grado de hipertensión portal, pero un grado de hipertensión portal que dé una clínica significativa, ¿no? La otra forma, para los países que son un poquito pobres, por así decirlo, es los 100.000, ¿no? O sea, plaquetopenia, menor de 100.000, esplenomegalia, citis, varias hepatopáticas, lo que comentan ahí, ¿no es cierto? Eso tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿qué más? Aparte de medir la hipertensión portal o ver signos clínicos de hipertensión portal, ¿qué más tendríamos que hacer con esta paciente antes de decir vamos a operar al paciente? Bueno, vamos a tomar la volumetría, o sea, empezamos, sí, vamos a operarla, vamos a tomar la volumetría a ver si se puede operar o no. ¿No? ¿Qué child es? Ya, pero por ejemplo, en esta paciente era en teoría, era un paciente, la paciente que teníamos era una paciente no cirrótica. La cirrótica es la paciente del vídeo, ¿no es cierto? Es una paciente no cirrótica y aparentemente no tiene signos de hipertensión portal, por lo tanto no tiene características tampoco de cirrosis. Hacemos la volumetría portal, sí, pero ¿qué más hacemos? Estadiaje, ¿no es cierto? Estadiaje, medicina interna, gastro puro, hasta ahí no hay cirugía. Si hay metástasis, en hepatocarcinoma no podemos hacer nada. Pero si no hay metástasis, tiene una opción y sí tiene la opción de la volumetría. Esta paciente aparentemente es un hígado sano. Empezamos el estadiaje, volumetría 21%. ¿Le hacemos la hepatectomía derecho mañana? No, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo mínimo dijimos? 25. Hay una literatura que van a ver que es 20%. Y de hecho pudiera ser, pero hay que ver quién es 20 y quién es 25. O sea, que es mejor acercarse con un 25%, ¿no? Sobre todo un paciente mayor, añoso, que el hígado no es lo mismo que un paciente joven. Entonces sí, pues hacemos la embolización de porta derecha, la tomografía en 4 semanas, la volumetría, y vemos que llegó al 40%, entonces ahí lo podemos superar previamente, volvemos a restadiar al paciente, si vemos que no hay metástasis, operamos. Importante en cirugía hepática y ecografía intraoperatoria, sea para cirugía abierta, laparoscópica. Las recepciones anatómicas son todo lo que hemos abierto, ha comentado en el IPAM, y de hecho las recepciones anatómicas tienen que ver cuándo en un tumor se decide hacer recepción anatómica y cuándo no anatómica. Depende mucho de la biología tumoral. Lo vamos a ver en la clase de cirugía general para los que ya llevaron, para los que ya llevaron. Los carcinomas hepatocelulares y los cholangiocarcinomas, por su biología tumoral necesitamos hacer recepciones anatómicas.
Pero, por ejemplo, para metástasis hepática de carcinoma colorectal o para metástasis neuroendocrinas, por ejemplo, no necesitamos hacer resecciones anatómicas, suficiente con una resección no anatómica que consiste en resecar cuanto menos desde el tumorcito que tenga 1 o 2 centímetros un margen cerebral. No necesitamos sacar todo el segmento, toda la sección o todo el hígado derecho, todo el hígado izquierdo. Suficiente con 1 centímetro o 2 de margen y podemos sacar la metástasis o la tumoración por un margen pequeño y eso se le llama resecciones no anatómicas, que va a depender mucho de la biología tumoral o si fuera una tumoración benigna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si de repente estamos hablando de adenoma hepático, que después lo que no llevó cirugía general, lo que ya llevaron ya lo saben, si es un adenoma hepático, es una tumoración benigna, pudiéramos ir a una resección no anatómica, por ejemplo, ¿no? Algunos pies para la resección anatómica, las incisiones de la cirugía hepática para las resecciones hepáticas, las que ven ahí, vamos a ir por un tema de tiempo. La maniobra de Pringle que comentamos hace un momento, que después van a tener que ver el vídeo en su casa, es cortar la zona de la par flácida, se coloca una cintilla o un plan justamente por detrás del hiato de Whistlow y uno puede clampar esto. Esa maniobra de Pringle, ¿cuándo se hace? Si comenzamos la transección hepática, tiene PVC de 5, pero a pesar de eso hay un sangradito que no debería existir, entonces hacemos esta maniobra de Pringle. Ajustamos prácticamente el hilo hepático por 15 minutos, avanzamos, vemos si está sangrando algo, lo disecamos, le ponemos un clip, le ponemos un punto, le ponemos una ligadura, lo que fuese necesario, seguimos avanzando. 15 minutos comprimido y se le dice a la enfermera que cuente esos 15 minutos, después de los 15 minutos se dice ya doctora pasaron los 15 minutos, entonces nos desclampamos 5 minutos y podemos trabajar así. Si nos necesitamos nuevamente, otra vez clampamos 15 minutos por un descanso de 5 minutos. Puede haber otro tipo de Pringle que ahí lo comento, pero cuando menos es el más frecuente que les acabo de decir. Transección hepática, eso es un isoclutazónico que se usa. Hay apamantes que es para energía, para control de hemostasia, es un tema de radiofrecuencia ahí para poder lograr la hemostasia. Diferentes instrumentales para ello. Importante el estatus performance del paciente. Y en cuanto al abordaje de las resecciones hepáticas pueden ser de 3 tipos, iliar o intraglissoniano. Y eso nomás aplicaría para hepatectomía de derecha a la izquierda, cuando nos vamos justamente al hilio. Voy a hacer una hepatectomía derecha, me voy al hilio, diseco arteria hepática derecha, conducto hepático derecho y vena porta derecha. Lo ligo, le pongo una sutura de repente de Surget, o le pongo a la porta de repente una sutura mecánica, si es que la tengo, y de ahí se quita la irrigación y comienzo a hacer la transección del parénquima. Ese es el abordaje iliar. Tenemos otro abordaje que es el suprailiar. En este caso, una hepatectomía derecha igual, pero no me voy a disecar las estructuras del hilo, sino me voy por encima. Acá entre estos dos dedos va a estar lo que se llama el surco de Rubier. Acá estaría la vesícula, saco la vesícula. Por encima del surco de Rubier hago una decisión, por debajo igual, y por ahí coloco una plan y por ahí voy colocando una sutura mecánica. Esta cirugía es un poquito me da malévola a veces, porque a veces así antes de ese plan. Si tienes alguna variación anatómica y no la estudiaste, podría ser un problema. Pero cuando no hay variación anatómica te ayuda por lo menos a hacer la transición más rápida, ¿no? Entonces ahí ponemos el plan, se pone igualmente oscuro esa zona, porque obviamente va a clampar las estructuras vasculares del lado derecho y se hace la transición hepática. Y tenemos el otro abordaje que es el anterior, que no quitamos irrigación hasta el final. Ustedes están viendo acá que hay una transición completa del hígado del anterior, porque va de la parte anterior a posterior, se ve la cava, se esboza la parte izquierda. Acá se ven las estructuras, todavía tiene irrigación, solamente se ha cortado la irrigación de los pequeños vasitos que van uniendo el parénquima en sí. Y esto mayormente vamos a hacerlo en donante vivo, ¿no? Llevamos un donante vivo de hígado izquierdo, hígado derecho, lateral izquierdo. Yo necesito que la vascularidad de ese hígado se conserve hasta el final. Y ya al final puedo clamparlo y ponerlo en una solución de preservación para ir al quirófano que está contigo y colocarle el hígado al paciente al receptor. Algunas maniobras, como esta maniobra de Hanking, que consiste en colocar una cintilla entre la decisión justo por hepática derecha y hepática media, vienen por acá en la cintilla, la levantamos, eso nos va a ayudar para que cuando llegamos a la hepática derecha nos ayude a saber dónde está la cava, no vayamos a hacer una laceración de la cava, puede ayudar. Cirugía laparoscópica, robótica o cirugía abierta, igual a resultados en cuanto a sobrevida, y lo que viene a ser mínimamente invasivo va mucho mejor muchas veces que la laparoscópica y robótica son opciones.
robótica, lo que vaya a favor de la laparoscópica de la robótica, la menor pérdida de sangre, la menor estancia hospitalaria por ende, porque tiene obviamente una incisión muy grande y la posibilidad de infección de sitio quirúrgico es menor, y por ello pudiera haber un poco menos de movilidad. En este metaanálisis de cirugía robótica versus laparoscópica, pareciera que las opciones se están yendo más hacia robótica, o sea, laparoscópica cuando son de patectomía simple. Si hablamos de una lateral izquierdo, más fácil, digamos, es un estándar hacerlo con una seccionectomía lateral izquierda con laparoscópica, que es bastante sencillo. Pero si de repente yo voy a hacer una patectomía derecha izquierda que es mucho más grande, pudiéramos tener un mejor acceso por cirugía robótica que por laparoscópica. Y cuando de repente es mucho más grande la resección, pudiéramos ir de repente a una cirugía abierta. Entonces, no es que va a morir la cirugía abierta con la cirugía robótica, sino que cada cirugía va a tener una indicación de acuerdo, evidentemente, al tipo de cirugía que vamos a realizar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algún comentario antes de pasar brevemente a páncreas? Y diremos un par de palabras con el páncreas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada. Bien, en relación al páncreas, el páncreas tiene... El páncreas va a tener lo que es la cabeza, el proceso uncinado, que está muy ligado a los vasos mesentéricos, el cuello, que va a estar por encima de la unión espleno-mesentérica, que finalmente forma la porta y llega hacia el hígado. Vamos a tener lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. Son sus partes del páncreas. Y el páncreas va a estar irrigado principalmente por dos arterias. ¿Cuáles son esas dos arterias? Tres arterias que irrigan principalmente el páncreas. ¿Pancreato qué? Duodenal. ¿Qué más? La irrigación del páncreas, evidentemente depende del pancreato duodenal, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde salen las pancreatas duodenales? ¿De dónde la gases? No. ¿De dónde salen las pancreatas duodenales? Anatomía, segundo año de medicina. ¿De dónde salen? De la cerebral posterior, no. Del hemorroidal de no. Principalmente vamos a tener lo que es la hepática común, gastroduodenal hacia abajo, hepática común hacia arriba. La gastroduodenal va a dar las pancreatas duodenales superiores, no tanto la anterior y la posterior. Y las pancreatas duodenales inferiores, ¿de dónde salen? De la mesentérica superior. Y todo que viene prácticamente a irrigar toda la parte de la cabeza del páncreas. La parte del cuerpo y la cola va a depender fundamentalmente de la arteria esplénica, que es lo que tienen acá en el gráfico. Ustedes van a revisar para recordar la anatomía de que no saben, porque se han olvidado. Las venas igualmente, el recorrido es bastante similar, la esplénica, la mesentérica, el inferior, superior, van a concluir la porta y vamos a tener algunos ramos para la vida. Los ganglios que hay alrededor del páncreas, hoy en general todo este tema de ganglios tiene que ver mucho con la parte también de cáncer gástrico, que seguramente la van a ver en cirugía general, porque ya lo vieron, seguramente ya lo conocerán. Hay que hacer en algunos casos resecciones de ganglios también para algún tipo de tumor. Por ejemplo, para un carcinoma hepato celular no necesita disección abierta. Pero si yo voy a hacer una hepatectomía derecha, se me ocurre con un colangiocarcinoma intrahepático, sí tengo que hacer una disección abierta. Que es el ganglio sacro. Sacro los ganglios del grupo 12, que es del hepato duodenal, los del grupo 8, que es de la arteria hepática, y por detrás estos 13, que son los retropancreáticos. Fundamentalmente esos ganglios son los que vamos a sacar cuando se habla de alguna cirugía hepática o biliar. A diferencia del estómago, que sí tiene que quitar aún más ganglios todavía, ¿no? Porque obviamente es otra localización. La duodopancreatectomía de Whipple puede ir con la linfadenectomía, usualmente va con la linfadenectomía y va para indicaciones sobre todo para tumores malignos periangulares. Acá se está contraindicado si hay metástasis, no hay forma. Si hay compromiso de tronco celíaco o compromiso inminente de arteria mesentérica superior, igualmente no va a haber probablemente una cirugía de Whipple. Bueno, ahí les dejo la guía para que la revisen. Hay tumores que son resecables, tumores que son borderline y tumores que son localmente avanzados. Por ejemplo, en la tomografía. De ahí van a revisar obviamente las láminas que acabo de pasar. Esta es la vena mesentérica superior y esta es la arteria mesentérica superior. Esta es la cabeza del páncreas y acá se ve la acumulación de la cabeza del páncreas. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta,
la tumoración de la cabeza del páncreas está separada de los vasos mesenterales. Entonces, en este paciente, si yo veo esto, no hay metástasis, hay un buen status performance del paciente, esto es un paciente resecado, va a duodeno-pancreatólogo. Pero ¿qué pasa con los borderline? Los borderline es el tumor, que es un tumor que ha crecido más, vemos vena, vemos arteria, y vemos que si bien es cierto, el tumor no infiltra los vasos, pero están bien pegados, ¿no es cierto? Como que hubiera un compromiso de clipar en el menos de 180 grados, tanto la arteria como el tumor. La vena es más benevolente, pero la arteria no mucho. Entonces, estos que no están infiltrados, estos vasos, pero sí están como pegados a la justa, se ven ahí, no se ve esta separación como se ve acá, se ve pegadito prácticamente. Estos se llaman los borderline. Estos pacientes no van de inicio a cirugía, sino van a neoadjuvancia. Y tenemos los localmente avanzados cuando ya el tumor infiltra los vasos mesenterales. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre cada uno de ellos. Localmente avanzados pueden ir a una adjuvancia, sí, pero no mucho responden. Entonces, bueno, pudiera ser de que ese paciente ya no pudiéramos hacer una resección de una cirugía de Whipple. En una cirugía de Whipple hay que tener mucho cuidado en la separación de los vasos mesentericos, como se ve acá, por ejemplo. Entonces, suscitado cabeza de páncreas que está liberándolo de las ramitas de la vena mesentérica superior. Incisiones, chevrons, mediana supraumbilical, y vamos a tener lo que es la Whipple clásica, ¿no? Con resección del antro gástrico, y vamos a tener lo que son con conservación de fibra. Pero en buena cuenta, sea con resección andrectomía, que es la Whipple clásica, vamos a tener que sacar el antro, sacar la vía biliar, sacar la vesícula, sacar todo el duodeno con la cabeza del páncreas, hasta más o menos unos 5 o 10 centímetros del ángulo del Drake. Todas estas piezas salen con varios órganos que salen, después hay que reconstruir, ¿cierto? Entonces, que si hubo preservación de pilo, o es acá, pero si no hubo preservación, la anastomosis gastroentérica ya justamente más o menos a nivel del cuerpo. Tenemos la anastomosis pancreato-yeyunal, con la que se comienza, después se hace la anastomosis hepático-yeyuno y finalmente se hace la gastroenteroanastomosis. Acá les pongo dos esquemas, cómo se hace esa reconstrucción, cuando es con reconstrucción de Child y cuando es con reconstrucción de Pilo. Nosotros preferimos más hacer la reconstrucción Child para la anastomosis gastroenteroanastomosis. La maniobra de Cattell nos ayuda muchísimo, prácticamente es una disección del parieto cólico derecho y después disecamos toda la parte posterior del colon derecho, el colon transverso y su mesenterio, llevarlo hacia la línea media para tener esta visión. Y poder observar justamente el tumor periangular, justamente para ver si es resecable o no. Tenemos también lo que es la maniobra de Kocher, que es cortar al costado del duodeno toda la rodilla duodenal, la parte del peritoneo, para poder liberarlo y tenerlo ver completamente tanto la parte posterior, ¿cierto? Riñón derecho, vena renal derecha, cava, incluso si empezamos a disecar más, podemos ver la boca. Pues acá nos vamos a dar cuenta si hay integración o no de algunos órganos. Y finalmente también tenemos otro tipo de cirugía que es la pancreatectomía distal o corporo caudal, que mayormente va a ser para neoplasias del cuerpo o de cola del páncreas, o tumoraciones quísticas del cuerpo o cola del páncreas. Son contraindicaciones, ahí se las dejo, metástasis sobre todo y compromiso vascular. Y dentro de las pancreatectomías distales vamos a tener sin preservación de vaso y con preservación de vaso. Y sin preservación de vaso va a ser aquellos tumores que por la biología tumoral, por ejemplo, está en cuerpo, pudiera estar en cola, definitivamente se va con vaso. Si está en cuerpo, habrá que ver qué tipo de estirpe. Si es un adenocarcinoma, se va a ir con vaso. Si de repente es un neuroendocrino, pudiéramos tener la opción de hacer una pancreatectomía corporo-caudal, pero con preservación de vaso. La técnica es bastante similar, la única y gran diferencia es que la pancreatectomía distal sin preservación de vaso es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque nos vamos a abrir el gastrocólico, nos vamos a la transcavidad de los epiplones, llegamos justamente a la celda pancreática y en el borde superior vamos a disecar el tronco celíaco y obviamente la que sale para el pie de la arteria esplénica la vamos a disecar y la vamos a ligar y la vamos a cortar. Y disecando un poco más hacia abajo vamos a poder encontrar incluso la vena. Entonces comenzamos a liberar el vaso, todos los ligamentos del vaso. ¿Cuáles son los ligamentos del vaso? Todos los primeros son los
Los que tienen vaso. Ok. Y si ligamos todos los ligamentos del vaso, ¿no? Y vamos a ir disecando, ya ligado y cortado la arteria esplénica, vamos a ir disecando lo de la parte posterior. Finalmente encontramos la vena esplénica en su nacimiento, la disecamos, la ligamos, le ponemos una fibra vascular y finalmente hacemos la transección del páncreas a nivel del cuello. Cuando es con preservación de vaso, sí tenemos que ir, obviamente hay que respetar el vaso, no podemos irnos al nacimiento de la arteria y la vena esplénica, tenemos que ir ligando cada uno de los pasitos de la arteria y de la vena esplénica que van dando ramos al cuerpo y la cola del páncreas, para finalmente resecar todo el cuerpo en la cola del páncreas, pero preservando el vaso. Eso lo vamos a hacer en tumores con la biología tumoral, por ejemplo, un neuroendocrino es más